Y ya está aquí en nuestro estudio, ustedes se lo ven, el asambleísta por Creo Héctor Yepes, a quien le damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos para el análisis de este tema tan preocupante. Asambleísta, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, Liz, Diana, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahí veíamos algunos casos de madres de estos jóvenes que están en el problema del consumo de drogas, jóvenes que quieren salir y no pueden. Y por otro lado, usted permanentemente intentando que se derogue una tabla de consumo, cosa que no prospera. Así es, de hecho, el martes de la semana pasada presenté en la Asamblea Nacional un pedido para exigir al presidente que elimine la tabla de drogas, porque en todo este tiempo en la Asamblea se ha venido diciendo la tabla no está en la ley, la tabla está en un decreto del presidente. Bueno, entonces exijámosle al presidente que elimine el decreto, pero sorpresa, cuando hacemos ese exhorto, ese planteamiento, resulta que solo la tercera parte de los legisladores lo apoyan, las otras dos terceras partes no votaron a favor o no estaban en la sesión, lo cual revela lo que ya muchos imaginan y es bueno dejar en evidencia. No hay voluntad política, ni del gobierno, ni de la mayoría de la Asamblea Nacional para eliminar la tabla de consumo de drogas. Pero si esa es la posición, podría pensarse que cualquier plan que se pueda ejecutar no tendrá los resultados debidos mientras permanezca esa tabla, o es más bien hora de comenzar a asumir que esa tabla va a seguir ahí y en base a eso tratar de ejecutar planes que puedan dar un resultado en torno al problema de la drogadicción que enfrenta el país. En cuanto a la tabla, yo creo que hay que seguir insistiendo. Al menos por mi lado estamos empezando a recoger firmas en barrios, con las familias, con los ciudadanos, para mostrar que si el gobierno y la asamblea no quieren eliminar la tabla, la gran mayoría del pueblo ecuatoriano sí quiere. Ojalá con esa firma se pueda mover la conciencia de quienes tienen el poder en sus manos para eliminarla, y si no, incluso no hay que descartar ir a una consulta popular. Señor asambleísta, pero ¿no será que no estamos viendo las cosas como las tenemos que ver? Digo esto porque ya existe un problema, ya hay jóvenes adictos. ¿Qué pasará si estos jóvenes adictos el día de mañana son encontrados con droga? ¿Quién le va a garantizar a esa mujer que hoy, a esa madre o padre que hoy quieren que se elimine la tabla del consumo porque piensan que así se va a eliminar la droga, cuando definitivamente lo que puede ocurrir es el otro lado? ¿Cómo garantizar que no estemos viendo luego jóvenes que finalmente son adictos, enfermos, en la cárcel? Excelente pregunta, porque el argumento para defender la tabla es no criminalizar al consumidor, pero eso es falso. ¿Qué ocurre con la tabla? La tabla, cuando autoriza cantidades pequeñas de porte, primero desata el microtráfico, que es lo que nos tiene como estamos, inundando de droga escuelas, colegios, los barrios, los buses, las paradas, por un lado. Pero por otro lado también criminaliza al consumidor. Si alguien con la tabla actual tiene 0,2 gramos de heroína, de H, se va preso como traficante, cuando muchas veces también puede ser un consumidor. ¿Cuál es el problema? Distinguir por la sola cantidad entre un traficante y un consumidor es absurdo. Pero el eliminar la tabla va a hacer que se distinga eso. Eso no se logra con un examen médico que en este momento no se hace tampoco en la fiscalía. Exactamente, lo que tiene que hacerse es que más allá de la cantidad que tiene la persona, cuando hay evidencia concreta de tráfico, la policía debe actuar. Cuando no hay evidencia de tráfico, una persona dice, yo quiero hacerme un test porque soy consumidor, ahí lo que tiene que activarse es también la otra parte que falta, que es la ayuda en rehabilitación. ¿Pero hasta qué punto esta medida puede lograr revertir el daño que ya se ha hecho? O más bien aquí la miras hacia el futuro, a evitar que esto de aquí siga proliferando y que siga en aumento. Lo primerito es eliminar la tabla para cortar el daño, pero evidentemente el daño hecho no se puede reparar. ¿Qué es lo que hay que hacer aparte de eliminar la tabla? Uno, rehabilitación real. Hemos visto las historias que hablan por sí solas, pues las madres desesperadas porque no tienen 500, 700 mil dólares a veces. Pero ahí sí puede hacer algo la asamblea directamente en el tema del presupuesto. Sí y no, porque el presupuesto igual quien lo envía es el presidente y no hay cómo cambiar mucho. Realmente es el gobierno central el que debe dar esa atención de rehabilitación, y si no tienen los recursos, trabajen con los privados, pues entonces. Pero lo importante aquí es que la gente que tiene problemas de adicciones, los chicos que quieren conquistar el miedo y salir adelante para superar este abismo, puedan hacerlo. ¿Cómo se hace para ya tratar de, no voy a decir erradicar porque eso va a tomar bastante tiempo, pero disminuir lo que ya estamos viendo? Drogas en las escuelas, drogas en los colegios, niños drogas en las esquinas, en cualquier momento del día. Eso ya está. Eso ya está. Hay ordenanzas incluso que prohíben el consumo, pero... Y siempre va a pasar que ya, la tabla no está, pero ya estas personas que se dedican a esa actividad o quienes ya están inmersos en el mundo del consumo, del microtráfico,
se genera la manera para seguir estando. Entonces, ¿cómo trabajar realmente integralmente en ese problema? Por un lado, eliminar la tabla, por otro lado, rehabilitación real, gratuita, al alcance de las familias más necesitadas, que es donde está el mayor problema. Y en tercer lugar, pero lo más importante de todo, es trabajar en la prevención. Es muy difícil revertir el daño que ya hizo la tabla. Pero para eso sí se podemos necesitan, evitar a futuro. para eso se necesitan varias cosas: predisposición política, voluntad y recursos dinero. también. Así es. Dinero, que es sumamente. Sobre todo. Hay las tres cosas en este momento. Si hubiera la voluntad política, habría lo demás. Lo que vemos es que no hay voluntad de las autoridades, salvo casos como la alcaldía de Guayaquil, donde uno ve que sí hay acciones concretas, pero en el resto del país no se ve. ¿No cree que el enfocar el análisis o la discusión en torno a eliminar la tabla, solo en eliminar la tabla, hace que las otras discusiones alrededor no se estén tomando en cuenta también? Es posible. Yo creo que la discusión debe ser sobre los tres pilares. Y hablar de uno solito no va a dar resultados. Hablar de rehabilitación y prevención, mientras sigue la tabla, tampoco va a funcionar. Porque no estamos cortando la causa de lo que ha llevado a esta situación. Pero trabajar en prevención incluso no necesita tantos recursos. Es más un tema de enfoque, de trabajar con las familias. Por ejemplo, contarles a quienes nos están viendo que según datos oficiales, si una familia come junta por lo menos una vez al día, es 4 veces menos probable que haya consumo de drogas en los hogares. ¿Cuánto cuesta hacer una campaña para difundir ese dato tan sencillo? Ustedes en la Asamblea también pueden fiscalizar. Pregunto esto porque desde el Ministerio de Salud incluso hay datos que no se tienen. Consultábamos en su momento qué pasa con los niños que están naciendo ya con síndrome de abstinencia. ¿Tienen un dato? No. ¿Tienen un dato de cuántas son las mujeres consumidoras? No. ¿Cómo trabajar sobre una realidad que no se conoce? Lo primero es levantar información actualizada. El último estudio que se hizo fue de la Secretaría de Prevención de Drogas desde el año 2016. Estamos hablando ya hace 3 años, pero en ese estudio ya hay datos bien claros. La gran mayoría de jóvenes que consumen dicen que no se sienten escuchados en sus hogares. Esos datos ya arrojan que si los papás no sabemos dónde está nuestro hijo después de clases, aumenta drásticamente las posibilidades de consumo. Entonces, en base a eso, ya se puede trabajar, identificar los patrones y ayudar a prevenir desde las escuelas y también trabajando con los hogares. ¿Cuánto cuesta hacer eso? Yo creo que es simplemente un poquito de voluntad. Pero ¿cómo lograr que esa voluntad prime en atender un problema como este y se sobreponga quizás a otras cosas, como es el análisis de los temas de corrupción que son importantes en el país, o el problema de siempre estar los ojos puestos en la situación económica precisamente del Ecuador, dejando de lado también este tipo de problemas que se han convertido que se está llevando a una generación en o dos. una realidad que lastima y que preocupa? Y de nada sirve tener una sociedad con empleo, con buena economía, honesta, si tenemos una generación entera o varias generaciones ya que se nos están perdiendo por el consumo de drogas. Hay que hacer la labor. Hay esperanza cuando usted mismo inició este diálogo diciendo que ni la mitad del Pleno apoyó en la semana pasada su moción de entrar a la conversación del debate de la eliminación de la tabla de drogas. A debatir siquiera el tema. A debatir. Porque ni siquiera Entonces, se permitió. ahí le pregunto, ¿hay esa esperanza realmente de que en algún momento se puedan sentar los actores vinculantes y tomar una decisión en firme para atender este problema? Yo creo que sí, debemos seguir insistiendo porque no podemos perder la esperanza de ayudar a nuestros jóvenes. Nosotros no podemos darnos por vencidos por muy difícil que se vea el panorama desde la parte política, pero tenemos que entender que si no salvamos a los jóvenes de las drogas, de nada sirve lo bueno que se haga en otras áreas, porque estamos hablando ya de familias enteras que están destruidas, de madres desesperadas que no saben qué hacer con sus hijos. Ahora, por supuesto, también esto pasa por lo económico y por las oportunidades. Claro. Porque al revés, si trabajamos en eliminar la tabla, en rehabilitación, en prevención, que es lo más importante, pero no le damos oportunidades a chicos que hoy no pueden conseguir un empleo porque les piden experiencia. Si van a la universidad, a intentar ir a la universidad, no hay cupo. No hay crédito estudiantil, que en eso yo insisto en la propuesta de crédito estudiantil sin intereses, que es tan fundamental. Si no tienen esas oportunidades de salir adelante, tampoco vamos a resolver la crisis de adicciones. Un buen ejemplo es Islandia. Islandia era el país hace 20 años con mayor problema de adicción a droga, alcohol y tabaco de Europa. Hoy es el que menos tiene. ¿Qué hicieron? Mano dura por un lado, controles serios,
pero trabajar en prevención y dar oportunidades a los jóvenes de estudio, de empleo y de actividades culturales y deportivas para salir Lo ha adelante. dicho el propio asambleísta, ¿no? No es un tema central solo de eliminar la tabla porque sí, sino hablar de todos los problemas que están en alrededor de eso. Queremos agradecerle su presencia esta mañana, asambleísta, aquí analizando este importante tema para nosotros. Muchas gracias. Gracias a usted. Momento de irnos a una pausa, amigos.